Ahora sí. Bueno, yo les doy la bienvenida de nuevo. Me presento en 2 minutos. Mi nombre, como dijo ayer Gabriela, es Erika Castelo. Yo soy abogada, mediadora, profesora en docencia superior. Y bueno, hoy, entre otras cosas, estoy con ustedes para retomar lo que quisimos intentar hacer ayer, que era hablar un poquito de la historia de la evolución del concepto de familia. Ese es el tema que vamos a abordar nosotros en este momento. Tengo el PPT, que lo armé con mucha ilusión, así que lo voy a compartir, si ustedes me lo permiten. La idea la clase de hoy es una clase puntualmente teórica, ¿sí? Pero más allá de eso, como nosotros vamos a abordarla desde el punto de vista del mediador, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa, lo que es cualquier cosa que estamos viendo, que quieran acotar, que me quieran sugerir, que quieran compartir, algún ejemplo que se les ocurra, me paran y lo compartimos porque esto siempre enriquece, nos enriquece a todos. ¿Correcto? Así que vamos acá. ¿Lo ven ahí o lo pongo en pantalla total? Vamos a ponerlo así. No, esto no tengo que tomar esto. Acá. La presentación. Bien grande. ¿Ustedes me escuchan? Nada. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, como bien dice el título, Está perfecto. Bueno, muchas gracias. Como bien dice el título, lo que vamos a hablar hoy es de la evolución histórica del concepto de familia. ¿Por qué abordamos este tema? ¿Cuál es la razón que tenemos nosotros para abordar este tema? Primero y principal, ¿por qué? Porque es el objeto de estudio, ¿sí? Nosotros vamos a mediar cerca y para con las familias. Entonces, es importante saber en el transcurso del tiempo cómo fue evolucionando este concepto, porque obviamente no es lo mismo lo que se tenía en concepto de familia hace cientos de años atrás o siglos atrás de lo que es ahora. Ha cambiado y ha evolucionado mucho. Es importante también entender, esperen que voy a admitir a 2 personas más. Discúlpenme, pero 3 en realidad. Ahora sí, ahora seguimos. Bien. Ahí los veo. Es importante tener en cuenta que nosotros como personas somos seres individuales y venimos con un montón de paradigmas y un montón de preconceptos. Entonces, ¿qué es lo que puede estar fallando ahí? Lo que nosotros tenemos que evitar es que esos preconceptos y esas cosas que traemos cada uno como individuo, ¿sí?, se interponga en nuestra neutralidad como mediadores. Ayer Gaby, creo, si no mal no recuerdo, habló de la importancia de la neutralidad del mediador, ¿sí? Bueno, en este caso también, y por eso es importante entender la familia como tal, y ver cómo fue evolucionando y entender por qué hoy tenemos una familia que hace tiempo atrás no era así. Bueno. No, uy. Miren, ¿ven? Yo intento, pero... Bien. Entonces, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Más fácil. Para hablar de la evolución histórica de la familia, lo que vamos a hacer es separarla en 3 etapas, ¿sí? Fundamentalmente. La etapa de las culturas solidarias, ¿sí?, que son las culturas primitivas, que están mal llamadas las prepatriarcales, ¿sí?, por una segunda etapa que son las culturas patriarcales, que las vemos en 3 momentos distintos, con las culturas grecolatinas, las cristianas y las modernas, y una última etapa, que es la etapa del inicio de la decadencia del patriarcado. Esta etapa de la decadencia del patriarcado tiene varios factores, pero nos vamos a centrar en estos que tenemos acá, que es el posmodernismo, ¿sí?, el rol de la mujer, cómo cambia el rol de la mujer a lo largo del tiempo, como vamos a ver después, lo que sigue que dice el mundo público y el mundo privado, dónde era el actuar de la mujer en época antaño y cómo es ahora, la sexualidad, que es un tema también muy importante,
y los avances tecnológicos, y también dentro de los avances tecnológicos vamos a hablar de los avances de la ciencia. Bien. Ahora sí, familia. Cuando nosotros hablamos de familia, se nos remite, o sea, nos remitimos a un ideal o una existencia ideal de familia, ¿sí? Y como bien dijimos al principio, ese ideal de familia o ese es un preconcepto que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, acá hay unas preguntitas que me gustaría que las hablemos y que las cuestionemos, a ver qué les parece. En principio, como dice acá, ¿la familia fue igual a lo largo de los siglos o a lo largo de la historia de la humanidad? A ver, así no hacemos aburrir, una clase monótona. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Es la misma la familia de hace un par de siglos atrás a la familia de ahora, la que vivimos hoy en día? No, No, lógicamente no, no. para nada. No, No. obvio. Hay ¿Por qué? distintas. Y porque se ha ido progresando en el pensamiento y creo que en desarrollar distintas ideas y bueno, y los preconceptos es como que van cayendo también un poco, ¿no? Se va modificando ese pensamiento original y se van, digamos, adaptando a las nuevas situaciones el pensamiento, y bueno, y así es como surgen distintos modelos, nuevos modelos de familia, lógicamente. Exactamente. O sea, a medida que la humanidad fue evolucionando, también fue evolucionando consigo la familia. Y eso es lo que hace que hoy tengamos diferentes tipos de familia. Después, más adelante, en el transcurso del curso, vamos a ver, como les dijo Gabriela, que hay diferentes tipos de familia, diferentes clasificaciones. Pero esto es como para ver cómo surgió todo este tema, desde dónde venimos. Ahora, nos preguntamos, ¿el concepto de familia sigue siendo el mismo? Dijimos que no. Y una pregunta que tenemos que hacer que es muy importante, ¿es necesario un concepto universal? O sea, un único concepto para poder trabajar los conflictos familiares. No, ya no. No, No. porque nos No. encasillaría. No ya es no. necesario porque hoy tenemos distintos modelos de familia. Bien. El concepto, como bien nos dice acá el Power, no es único ni es uniforme. Ni siquiera para nuestra sociedad. De hecho, nosotros vivimos en una sociedad y, por ejemplo, en Oriente la sociedad es totalmente diferente y el concepto que tienen de familia es totalmente diferente al concepto que tenemos acá en Occidente, y la familia tradicional nuestra no es lo mismo que la familia tradicional de ellos, e inclusive en los diferentes países de Occidente mismo también vamos a encontrar diferencias. Entonces, podemos decir que hoy hablar de un único tipo de familia es imposible. Hay gente que quiere entrar. Aguárdenme un momento, que los vamos a hacer admitir para que no se queden afuera. Hola. Hola, bienvenidos. Gabriela. Bien, ¿Escuchás? ahora sí. Vamos a empezar con las diferentes etapas, con los diferentes periodos. Vamos a empezar por la primera, que son las culturas solidarias. Hola. Me parece que me escucho con eco. Si quieren, si no vamos a participar, les pido que apaguen el audio. No tenemos el eco. Hola. Hola, sí, Raúl. Sí, yo lo que quería agregar Sí. era que el concepto de familia cambió con el cambio de la iglesia, la ampliación, digamos, de no ser una iglesia tan ortodoxa. Y bueno, ahí es como que se permitió un cambio de acuerdo a eso. Yo no creo que lo hayamos... Te estás adelantando, vamos a llegar ahí. Bueno. Ahora vamos a llegar ahí. Espérame, y ahora te vamos a escuchar muy atentamente. Me vas a ayudar en ese momento, Raúl. Bueno, te pido que me apagues un chiquitín el micrófono. Cuando lleguemos a ese momento, te doy la palabra. Bueno, entonces dijimos que el primer periodo que tenemos es el de las culturas solidarias, ¿sí? Que como les dije en principio, son consideradas prepatriarcal, porque erróneamente, ¿sí? Algunos autores pensaban como que la cultura patriarcal, a la que estamos acostumbrados nosotros, la anterior a la que estamos procesando en este momento, era el principio de familia, pero en realidad había culturas previas, ¿sí?
Estas culturas solidarias se remontan a la época del Neolítico, ¿sí? Bien atrás. Y era cuando el hombre empezaba a trabajar la tierra, se volvía sedentario, dejaba de ser nómade, de cazar, ya empezaba a tener una cultura, y era una cultura solidaria, ¿por qué? Porque había un carácter totalmente igualitario, pensaban en todos. Una de las cosas muy importantes y que llama mucho la atención de esta cultura era que comenzaban a adorar dioses y que tenían como diosa a la mujer. Y eso se descubre por muchos descubrimientos antropólogos, ¿sí? Donde veían a la figura femenina como o sea, con los pechos protuberantes, a los hombres con poca ropa en los genitales, entonces como que había mucha marcación entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y ellos ponían a la mujer como diosa, la deificaban, la posicionaban en un lugar central en estas comunidades. Tenían características específicas, no era una comunidad jerárquica, no era agresiva, de hecho hay estudios, Uri, que ustedes seguramente lo conocen, William Uri, si bien no hizo un estudio antropológico, sí decía que en el 90% del transcurso del desarrollo de la humanidad se demostró que la sociedad era más solidaria, ¿sí?, que agresiva, como que el hombre busca siempre tener ese grado de solidaridad entre las personas, en la misma sociedad. Otra de las características no es marcada por el poder, ¿sí?, por el poder de destrucción, sino al contrario, por el de nutrición y por el poder de dar luz. Por eso, esa deidad de la mujer, ¿sí?, porque buscaban eso, el nutrir, el compartir. Y otra cosa importantísima, que privilegiaban la responsabilidad, sino la responsabilidad común del todo, de comunidad, y no tanto se regían por el temor. Seguimos. Ahora sí, vamos a la cultura patriarcal, esa que seguramente conocemos todos, ¿sí?, que está muy en auge. Yo les puse el dibujo, que ayer les decía, no sé si se me escuchaba, pero les quería decir cómo, si nosotros tenemos que descifrar este dibujo, ¿no? Si tenemos que decir las características que tienen, ¿qué es lo que hay central? ¿Qué es lo que tiene central este dibujo? ¿Quién está en el centro? El hombre, el esposo y después la mujer como ama de La casa. mujer sirviéndole. La mujer a disposición del hombre, podemos decir, de alguna manera, ¿no? Sí. Eso es lo que caracteriza este periodo de la cultura patriarcal. Bueno, esta cultura, como bien lo dice ahí, está dividida, la dividimos en 3 etapas, no es que está dividida, nosotros la vamos a dividir en 3 etapas como para tener una idea y un estudio. ¿Qué tenemos? La primera etapa, que es la grecolatina, la segunda etapa, que es la cristiana, que es ahí donde la vamos a escuchar a Raúl, y la tercera etapa, que es la moderna. Vamos a arrancar por la cultura grecolatina. Esta era una cultura que era pensada, realizada y escrita por hombres. Así, el hombre como centro. ¿Sí? La mujer directamente estaba cosificada, no tenía ni siquiera concepto de ciudadano, no era nadie, era una cosa, era posesión del hombre. Hasta ese extremo estamos hablando de estas culturas. Estaba solo destinada para tener hijos, formarlos, educarlos, vigilarlos. Perdón, sí. en Grecia estaba en la base de lo que era la pirámide junto con los esclavos. O sea que a ese nivel estaba. A ese nivel, sí, tal cual. Estaba igual, era igual que un esclavo, tal cual lo estás diciendo y lo estás describiendo. Era una cosa, era una posesión del hombre. ¿Sí? Había una diferencia abismal entre el poder que ejercía el hombre y el poder que tenía la mujer. Y obviamente el hombre tenía un ejercicio tanto en la vida pública como encima ejercía poder en la vida privada, porque ejercía poder para con la mujer y con los hijos, porque los hijos también eran posesión de la mujer en esa época, no nos olvidemos. Y una cosa que llama mucho la atención es el tema de la bisexualidad, no entendida como ahora de la homosexualidad y la heterosexualidad, sino la bisexualidad en una especie de libertinaje hacia el hombre. Al hombre le era permitido, le era normal, el hombre gozaba plenamente de libertad sexual,
cosa que a la mujer le era reprimida. Solo estaba para procrear, no tenía otro objetivo. No hablemos ni de placer para la mujer, que estaba totalmente vedado en esa época. Quedada para todo. Para todo. La mujer pertenecía al hombre y el hombre pertenecía a sí mismo. Ese es el resumen de esta etapa, de esta cultura. Qué fuerte, ¿no? Decir, la mujer pertenecía al hombre, el hombre era dueño de la mujer, y el hombre solo para sí, o sea, encima tenía la libertad para él de hacer lo que quisiera. La tarea del hombre, como bien dijimos, era gobernar, tanto en el aspecto del mundo exterior, del mundo público y del mundo privado. No. Ahora sí, vamos a la cultura cristiana. ¿Estás preparado, no, Raúl? No lo veo por ahí. La cultura cristiana. La cultura cristiana, lo que tiene, la primera modificación que se da en la cultura cristiana, es esto de que aparece el matrimonio para toda la vida. Qué cosa, ¿no? Hoy, por hoy, hablar de matrimonio para toda la vida es como decir, me parece como mucho, ¿no? No exageremos, probemos primero. Pero bueno, con la cultura cristiana viene eso, hasta que la muerte los separa, y no tenía permitido precisamente el divorcio. O sea, el divorcio no estaba permitido. Y esto se establece más que nada en la Edad Media con la llegada del cristianismo. Y aparece un concepto nuevo, que es el concepto de monogamia, que obviamente era exigido a la mujer, ¿sí? Y se valoraba mucho lo que es la virginidad de la mujer. Ahora les voy a mostrar un videito que me parece que va clavado con este tema. Y la pureza de la mujer, pero el hombre, como siempre sabemos, tenía doble moral. O sea, para la afuera era una cosa, para la afuera sí, somos marido y mujer, sí, para toda la vida, sí, la monogamia, sí, todo. Y después, hacía lo que quería. También hay que tener en cuenta, Raúl, cuando quieras hablar, pedime la palabra, que yo estoy atenta. A ver, yo quería agregarte en esto, Sí. digamos, siempre la iglesia, no hablo de iglesia en órdenes generales, ¿no? Sí. Siempre tapó muchísimas cosas, porque por ejemplo, leyendo la Biblia, cuando uno dice, bueno, Pedro tenía su suegra, y Pedro era el apóstol primero de Jesús, ¿no? Tenía suegra, o sea, no era célibe. Hay una explicación por los célibes, por qué son célibes después, ¿no? Pero con respecto a eso era porque la iglesia había puesto que decía, bueno, la mujer es pertenencia del hombre, y el hombre con la mujer son pertenencia de Dios y de la iglesia. Sí. Entonces, una posición dominante de la iglesia como para poder dominar. Una vez que, digamos, nos vamos a Constantino, cuando libera la historia, digamos, ahí como la iglesia sale a flote. Sí. Ustedes habrán visto, está de moda los pescaditos en los autos, que a veces preguntan Sí. qué son. Sí. En un momento, entonces por eso me acuerdo. El pescado es el símbolo de que ahí se reunían los cristianos, por eso no había persecución. Pero siempre fue manipulado el tema del hombre y de la mujer. Es más, en psicología, cuando Lacan escribe un nombre que dice el nombre del padre, es porque su hermano era cura, y él saca de ahí que el padre tenía que poner todos los límites y era el dueño de la familia. Lo saca de la iglesia, no de otro lado. Y Es muy... Sí. Es muy cuestionado el tema de la religión y cómo influyó en la humanidad y demás. Yo también te puedo decir, esto es aparte y no tiene que ver justamente con lo que estamos viendo, pero el tema del pescadito, como vos decís, también se puede ver porque en una de las partes de la Biblia habla de pescadores de hombres. De hecho, los discípulos eran pescadores, eran su oficio, y cuando los llama a formar parte, a ser discípulos de Jesús, Jesús les dice, ustedes ahora se van a convertir en pescadores de hombres. Pero bueno, eso depende del lado de donde uno lo quiere ir buscando. Pero es verdad lo que vos decís.
Sí, Es muy correcto. educadores de mujeres. O sea, Ah, no, de hombres. ¿cómo es el tema? Es tan controversial que, por ejemplo, para una mujer, ¿cómo ve la imagen de Dios? Porque si yo fuera mujer tendría que verlo como una imagen femenina, pero Dios siempre fue masculino. O sea, la imagen que tenemos que Jesús era hombre y Dios es hombre y no había una mujer, es como que Por eso la siempre iglesia nos trae a María, para que exactamente, no seamos solo machistas. Pero bueno, exactamente. hoy igual yo creo que también otra vez, aparte y entre paréntesis, yo creo que la iglesia está evolucionando mucho en muchas cosas. Así Sí, que, sí, este, a ver, tampoco están de acuerdo en casar a divorciados, ni están de acuerdo en casar homosexuales. de a poco, no le pidas mucho. No. Y aparte que si te casaste y te divorciaste, chao. Casamiento es una... El casamiento para el cristiano sigue siendo para toda la vida, es verdad. Claro, exacto, sí, una locura. Perdona. Sí, estoy armada. No. Bien. Bueno, miren, yo les dije que les trajo un videíto para que compartamos. Así no seguimos tan pesada la clase. Con respecto a esto de la monogamia y del valor de la virginidad y de la pureza. Esperen que me dijeron. Dejamos de compartir. Ah, no, puedo compartir desde acá, mira. Yo soy inteligente. Miren. Disfrutemos un rato. Bien, 2 minutos dura, ¿eh? Para ahora lo vamos a debatir también. Que para esto tenemos mucho para hablar. ¿Cómo eran las familias en la Edad Media? Como en todos los núcleos familiares, había derechos y obligaciones, pero un aspecto importante fue que se obtenía protección en ella. Las familias estaban constituidas por los esposos, hijos, parientes lejanos, viudas y esclavos. Todos colaboraban de alguna manera y estaban bajo la autoridad del varón. Si bien éste tenía derecho a decidir por ellos, su compromiso era brindarles protección. Ese varón debía velar por la pureza de sus hijas, ya que para realizar arreglos matrimoniales, importantes por el tipo de alianzas que se generaban a partir de ellos, era indispensable que éstas fueran vírgenes. Al contraer matrimonio, la joven salía de la dependencia del padre para depender del cuidado del marido. En cuanto a los niños, algunos eran entregados a los monasterios para su educación. Otros eran educados, primero a través de la lectura y luego por medio del deporte y la caza. Los jóvenes nobles, además, recibían una preparación militar. Regalo por llegar virgen al matrimonio. El matrimonio se hacía válido después de su consumación, en la noche de bodas. Luego el esposo le entregaba a su mujer el morgengabe, obsequio en bienes destinado a agradecer la virginidad de la muchacha, acto que daba fe de su pureza. Y por otro lado, era una manera de asegurar que los niños, frutos de esa unión, fueran legítimos. Vamos a volver al Power. No sé, ¿qué les pareció? Es como que fuerte, ¿no? A mí me llamó, no sé qué les parece a ustedes, a mí me llamó una cosa particularmente la atención. La mujer dejaba de depender del padre para pasar a depender del esposo. O sea, nunca tenía libertad absoluta. Pero bueno, era así. En la época esa, era la época de la cultura cristiana, era así. Dijimos, hablamos de la doble moral, y una de las cosas que viene posterior, ¿sí?, es el cisma de la iglesia. El cisma de la iglesia, precisamente, es cuando se divide la iglesia cristiana, en lo que es la actual católica, apostólica, romana, y los protestantes, ¿sí? Y la diferencia que tenía es que estos últimos sí aceptaban el divorcio. Eso fue lo más
lo más característico y lo que nos interesa a nosotros en este periodo, ¿no? Que estamos hablando de familia. Sigue existiendo la diferencia, como bien lo vimos en el video, como lo venimos hablando, entre el hombre y la mujer y el poder quejarse uno sobre el otro. Y el hombre no solo detenta el poder de administración y las discusiones de familia, sino que la mujer, como bien decimos, queda confinada al mundo privado. Seguimos, ahora sí, vamos a empezar a cambiar un poco el orden de las cosas. Discúlpame, Erika. No, me quedaba con algo porque, no sé, Raúl era el que estaba hablando antes, y esto que de la división de Iglesia Católica y Protestante, Sí, que la Iglesia Católica no aceptaba el divorcio, bueno, tampoco ahora, aunque algunas sí, ¿no? Como vos dijiste antes, está todo llevado a un plano de interpretación diferente en los nuevos evangelios, ¿no? Porque ya con la llegada de, una cosa es antes de Cristo, y otra es la llegada de Jesucristo y su ministerio de 3 años, y la muerte en la cruz y su resurrección, ¿no? Y hay un pasaje que ahora no lo tengo, pero se los puedo conseguir para la próxima, que habla claramente de motivos del divorcio. ¿Cuáles serían los motivos de divorcio que acepta aceptaría la iglesia. Dios, más que nada, ¿no? Después la iglesia lo tomaría o no. Pero habla de... Sí. No, que yo les puedo decir que en realidad la Iglesia Católica acepta, no es que no acepta el divorcio, pero sí hay situaciones propias en las que uno podría divorciarse por iglesia. Sí. Pero y tiene una de ellas que está muy aparte, clara es el adulterio. Claro. El adulterio, o sea, los problemas de infidelidad, podemos ver problemas de violencia de género, de lo que más habla es puntualmente y que se puede entender bastante bien, es de la infidelidad, ¿no? O sea, que si alguno de los dos adultera, se le puede dar, dice así la palabra de Dios, ¿no? Dice, se le puede dar carta de divorcio, y el que, y la otra persona quedaría libre y podría volver a contraer este matrimonio. Pero bueno, son todas cuestiones también de conciencia, ¿viste? De fe, bastante para debatir, no para discutir. No, por supuesto, porque desde la fe uno puede hablar de muchísimo. ¿Alguien más estaba por ahí queriendo decir algo? Sí, justamente lo acabo de buscar, Mateo 19:9, excepto en caso de infidelidad Mateo conyugal. 19:9. Mateo 19:9, sí. Y Mateo 5:32, lo que hablabas de lo anterior, de la violencia y demás. Sí, por eso no está todo, no es todo tan hermético. Lo que pasa es que pero es interesante, ¿no? No siempre se da. Perdón. Tener conocimiento de esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, como venimos de una cultura católica, también traemos esta tradición que a la larga nos llena de culpas, ¿no? Entonces está bueno poder, más allá de que una persona sea practicante o no, ¿no? Venimos de esa cultura judeocristiana. Entonces, es bueno saber también lo que dice los evangelios, que a veces no es tan inflexible ni tan cerrado como parece, ¿no? Lo que pasa que, bueno, después la iglesia también fue adaptándolo todo a su parecer y a sus intereses un poco también, ¿no? Dejando de lado a veces, porque cuántos matrimonios hay ahora, cuántos que han vuelto a rehacer su vida, ¿no? Y que realmente Dios les da otra oportunidad, que han venido de situaciones muy conflictivas. Sí, lo que pasa igual la mayoría de la gente no sabe, o la gente que practica la religión católica, precisamente, vamos a hablar del catolicismo, pero porque es lo que surgió el cristianismo surge con Cristo. Lo que no sabe a veces es que hoy la iglesia acepta el divorcio en determinados casos puntuales, tienen que ir por expediente, se hace todo como una especie de recuento y de prueba y demás, y el que te divorcia es el Papa. Pero
no es que no existe para nada, que no existe en la En la iglesia católica sí. pero hay divorcios y por cosas puntuales. Pero cada caso concreto, ¿eh? O sea, no, por los cánones de la iglesia tiene que ser un abogado canónico, Sí. pero no es que es imposible. Oh, O se puede anular también. complejo. Es complejo, sí, no lo vamos a negar, es complejo. Ah, sí, se Y puede abogado, anular también. sí, se puede anular. Existe la anulación patrimonial. Así que no todo está perdido, nos podemos volver a casar. Bien. No. Hay ¿Alguien esperanza. más quiere hacer algún comentario? Si no, pasamos. Sí, bueno, Sí. me parece que esto tiene que ver, por supuesto, con la religión católica, pero también tiene que ver el comienzo de los divorcios con divorciar riquezas, con divorciar familias poderosas. Me parece que tiene que ver también con que en la historia diferentes familias quisieron abrir juntar patrimonios, juntar reinados, que tiene que ver con el poder, y con el poder económico, tiene que ver con la iglesia, por supuesto, pero con el poder económico también. Claro, sí, era muy común los matrimonios arreglados, ¿no? Al principio, o sea, en esta época que estamos transitando, desde entre la cultura cristiana y la cultura moderna que estamos por empezar a ver ahora, existía lo que se llama los intereses, como bien dice Karina, intereses de familias que querían juntar su patrimonio y que arreglaban matrimonios que después en realidad no se basaban en el amor, entonces obviamente iban a fracasar. Que haya amor no quiere decir también que sea... Después los hijos eran parte mágica, de la división de bienes, porque si el hijo varón era rey o si era gobernante, digamos, los hijos pasaron a ser también rehenes de esa situación de poder económico. Muchas veces. ¿Y cuántas veces hoy por hoy también sigue sucediendo que los hijos son rehenes y nos llegan temas de mediación donde hay chicos de por medio y a veces a los padres les cuesta enfocar en lo importante y en lo que son los niños, ¿no? Son trofeos. Son trofeos, sí, muy bien. Es verdad. Yo quiero aclarar algo antes que a lo mejor quizás se entendió mal. No es que la iglesia no acepta. A ver, a ellos no le importa el tema del divorcio. Te divorciaste, te divorciaste. El tema es que no te vuelven a casar de nuevo en la iglesia. Ese es el tema. Salvo que te divorcies por iglesia o te anulen el matrimonio. Ahí sí te puedes volver a casar. Pero para divorciarte para iglesia tenés que hablar no sé, con Francisco, llevarle una carta, decirle, mire, quiero divorciar, porque no es tan fácil. O sea, No dije que era fácil, pero no es traumático. Es como que el divorciado es un pecador, o sea, se lo ve como una persona antes como, o sea, antes uno decía divorciado era mala palabra, o sea, lo tenían alejado. ¿O no? Por eso les decía que la iglesia está evolucionando un montón, en un montón de cosas, está abriendo la cabeza en muchas tantas, como todo, va un poco más lento quizás que la humanidad, pero va queriendo abrir un poco, siempre lo que busca es no alejarse de Cristo, digamos, ¿no? Porque tampoco va a ser todo libertinaje para la iglesia. Pero bueno, son cosas para debatir y para hablar un montón. El tema de la economía, no sé quién es la que decía ahí, es verdad eso. Karina. Sí, ¿Karina? Bueno, porque, digamos, las familias, aún lo que vos decís, eso de elegir, los países árabes todavía y los indios siguen eligiendo, acá tenés a mi hija y te casás con este. O sea, se sigue haciendo eso. Y me entregás 3 vacas a cambio. Y después, digamos, cuando las familias se consolidaban, podían llegar a tener mucho poder. Y yo creo que, digamos, a ningún gobierno le gustaba que la familia tuvieran ese poder grande, ¿no? Tal cual. Sí. Pero bueno, vamos a cambiar de la cultura cristiana y nos vamos a ir a la cultura moderna para seguir adelante con esto. Aparece en un momento de la historia donde tenemos el eje central, que es la Revolución Francesa, donde aparece la burguesía, ¿sí? Para el 1700 aproximadamente, donde muchos historiadores llaman que aparece la edad contemporánea.
el sentimiento moderno de familia, que surge primero entre los nobles y que después va a ir de a poquito a las diferentes clases sociales hasta llegar al proletariado. Luego de la aparición de la industria, que es algo totalmente renovado, los talleres, aparecen los aprendices, pero hay algo que es importantísimo, donde aparece, primero aparece el concepto de adolescencia, ¿sí? Ya no es, antes al niño se lo pensaba como un mini adulto, como si fuese un pequeño adulto, ahora no, ahora hay una diferencia entre el niño y el adulto. Hay una etapa que aparece que es la adolescencia, donde el niño todavía sigue careciendo, o sea, el adolescente carece. Hoy la adolescencia se fue lejos, hay adultos adolescentes, inclusive, pareciese que, ¿vieron que dice que la edad del pavo como que continúa? Bueno, esto lo conocemos todos. Pero lo que importa saber de esta cultura es el tema de, con la aparición de la industria, aparece lo que se llama el trabajo fuera de casa, el trabajo remunerado, el asalariado, y se considera trabajo a ese mismo, al que se hace fuera del hogar, y al que tiene una remuneración, un salario, ¿sí? ¿Y quiénes podían acceder al trabajo remunerado? Los hombres, muy bien, Karina. Solamente los dos. Solo los hombres. Las mujeres seguían estando resguardando bajo el ala del hombre, encerradas en la casa, destinadas a cuidar a los hijos. También en esta época, ¿sí? Nace, en realidad no nace, se resurge el mito, ese mito tan famoso del instinto maternal, que es ese amor innato que lleva la mujer para con los hijos, que de alguna manera es fogoneado por la iglesia, como que le da mucho más énfasis. ¿Sí? Eso no quiere decir que antes no existía, pero como que le da más valor. Y la posición de la mujer, por supuesto, depende de la prole. Cuanto más prole teníamos, más hijos teníamos, mejor posicionados estábamos. Aparece también, con esta época de la Revolución Francesa, y un diseño de Estado nuevo, ¿sí? Donde en el siglo XIX aparece este concepto de trabajo social, que va a estar destinado precisamente a las infancias en peligro, a los niños abandonados, y por otro lado a los niños amenazantes como la delincuencia infantil. ¿Alguien quería decir algo? Dígame. A su vez, este poder patriarcal, este poder que se le da al hombre dentro de la casa, en la familia, es apuntalado por el Estado, pero tiene un límite, y lo limita con la aparición de la figura del juez de menores. O sea, como que el Estado le da poder, ¿sí? le otorga patria potestad. Acuérdense que cuántas veces vimos en derecho que el hombre siempre tenía potestad sobre los hijos, podía decidir y demás. Esto, el Estado lo exacerba, pero a su vez lo limita con esta figura del juez. ¿Es característico de esta cultura, de la cultura moderna? La mujer conserva el rol de mantenida, el que se encarga del sustento de la familia siempre va a ser el hombre, se continúa siendo el hombre, tiene ese rol de... Esperen, Magalí, ahí está. Tiene ese rol de mantenida. El hombre proveedor, sustento económico, es el que sale a buscar el que sale a trabajar y a traer el sustento a la casa. La mujer solamente madre, cumple el rol de madre, no tiene voz, no tiene voto hasta esta altura, siempre reprimida sexualmente, ¿no? Seguimos a ver. Perdón. Sí. Yo, bueno, soy abogada también, y en una materia nos hicieron leer, me acuerdo, el libro de Joseph Vincent Marqués, que se llama No es natural. Ese libro cuestiona el amor de madre, referido a lo que decías del instinto maternal y el rol que cumplía la mujer. Bueno, es recomendable leerlo porque cuestiona todas estas, el amor innato que supuestamente siente la mujer cuando recibe a su bebé. Y bueno, si es tan natural,
realmente el amor de madre que se dice. Así que bueno, se los dejo como dato porque está muy, muy interesante porque te cuestiona un montón de cosas. ¿Y vos que lo leíste, qué podés sacar de conclusión así cortita como para... Y eso, o sea, te imaginás que cuando te dicen que no es natural el amor de madre, en realidad es una construcción social que te imponen, digamos, ese sentimiento, y si no lo sentís es hasta culposo. Es interesante por ahí en ese aspecto, de que uno se va cuestionando algunas cosas que las toma como naturales y no son tales. Así que bueno, eso es lo que por ahí. Súper interesante. Sí, Y es muy interesante porque hay muchas cosas, ya te digo, respecto de la mujer, por ejemplo, de que se toman como obvias, que te debes sentir ese amor naturalmente, y a veces no es así. Entonces, bueno, te lleva como una cierta culpabilidad, y en cierto modo también lo que hablábamos ayer con Gabriela, la culpabilidad de qué es lo que siente la mujer cuando es madre, si soy mala madre, y bueno, sale a trabajar. Ahora que se ha referido, claro, y ahora que referís el instinto maternal, bueno, me acordé de ese libro y bueno, se los recomiendo. Vos sabés que mi hijo más chico tiene ahora 14 años, pero cuando él era chiquito, o sea, no sé, iba al jardín y yo tenía que salir a trabajar y se lo dejaba a mi mamá, yo siempre, que tiene que ver con la culpa, yo siempre me iba mal porque mi hijo empezaba, mamá, vos me abandonás, mamá, no me querés, mi mamá me abandona, mi mamá no me quiere, y yo me iba, pero mal, ¿eh? Y mi mamá me decía, andate tranquila que vos cerraste la puerta, pasaron 2 minutos, y se olvida de vos, se olvida de que te fuiste, se la pasa bárbaro, me dice, no te sientas mal porque te lo hace a propósito. Sí, pero debe pasarnos a todas. No, entonces yo siempre le digo a mi hijo, vos tendrías que haber sido judío, porque me manejás con la culpa. Porque es así. Pero bueno, también, o no sé si a alguna le habrá pasado, alguna de las mujeres que son madres que están acá, que les haya pasado que, no sé, después de parir, de estar, no sé, los primeros días, obviamente uno quiera estar con su bebé y apretujarle y demás, pero llega un momento en que yo me acuerdo, decía, necesito una conversación de adultos, basta de llanto. Necesito conversar con alguien, necesito, no sé, hablar de otra cosa. Mira qué pasa afuera. No quiero más pañales. Y está bien también tomarse un tiempo para uno, no lo veo mal. Sí, no, es verdad. Bueno, te dejo continuar. Esta temática de la maternidad también es para hablar muchísimo, ¿no? Pero yo creo que también uno no se completa con un hijo, no se completa con un matrimonio, no se completa con... yo creo que nace desde el deseo materno, ¿no? Y hay que desear ser mamá. Hay mujeres que deciden no serlo y no está mal tampoco. Claro, y aquella persona que no, que a lo mejor yo creo que es una cuestión también de decisión, pero hay algo que tenemos las mujeres que por más que uno lo quiera cambiar, nosotras somos las que siempre nos ocupamos de un poco de los vínculos. Ay, se ponen a ladrar mis perras igual que ayer. ¿Por qué? Porque ese vínculo, que se llama protovínculo, cuando está el bebé en la panza, se genera ahí durante 9 meses, sin entrar en cuestionamientos de embarazos no deseados y otras cosas, ¿no? Seguro. Pero yo creo que también viene un poco de ahí, esta de sentirnos protectoras, hay una cuestión muy arraigada como fisiológica, biológica, que tenemos las mujeres también, y creo que no se puede renegar de eso, hay que disfrutarlo, y no juzgar a aquella persona que decide no tener hijos, o que decide tener a lo mejor un único hijo, viste que dicen, ¿para qué va a tener uno solo, pobrecito que va a sufrir? Y el tipo la pasa bárbaro, viste, siendo hijo único. Yo tuve a mi hija única hasta los 11 años, y ahora tenemos un chico adoptado hace 4 años que está con nosotros, y te puedo asegurar que no es nada fácil, ni para ella, ni para nosotros, ni para él.
Pero Pero no hubo sería un de deseo. exclusividad. Hubo un deseo, hubo un común acuerdo con mi marido, de darle la posibilidad a un niño que no la tenía, pero yo creo que nace todo de ahí, ¿no? Desde el deseo, desde el corazón, y después, bueno, también uno razonando un poco qué Seguro. decisiones quiere tomar en la vida, ¿no? Seguro, sin lugar a dudas. Pero bueno, sigamos avanzando. Como me dijeron por ahí, Sigamos. vamos a avanzar. Dale. Igual tenemos un rato, así que no se preocupen que vamos a tener tiempo de sobra para después debatir. Seguimos con la tercera, el tercer periodo, ¿sí? Que nos atañe en este momento, y es la decadencia del patriarcado. Esta decadencia viene por 3 transformaciones. En primer lugar, podríamos decir que es por el posmodernismo, que es algo por lo que estamos transitando, o sea, no es algo que podemos decir que los periodos fueron tajantes. Bueno, hasta acá llegamos con el periodo de las culturas solidarias, después de acá a acá tenemos el periodo de las culturas patriarcales, sino que cada periodo, cada uno de los periodos que fueron transitando fueron producto de una evolución, ¿sí? Con el traslado, o sea, con el traspaso del tiempo. Entonces dijimos, 3 transformaciones importantes. El posmodernismo, el rol de la mujer, y el avance de la sexualidad y los avances tecnológicos. Dentro de los avances tecnológicos dijimos que vamos a ver también algo de los avances biológicos, ¿sí? En la biología. Hay un concepto único de posmodernismo, o sea, no hay un concepto único de posmodernismo, ¿sí? Depende del autor, como todo en esta vida, depende del autor que nos posicionemos, es lo que nos van a hablar y lo que nos van a decir. Para algunos autores el posmodernismo es sinónimo de mala palabra, ¿sí? No hay más valores, todo vale. En este sentido, Lipovetsky habla mucho en un libro que se llama La Era del Vacío, de 1995. Y Herstensen habla de posmodernismo, y lo ve como un construccionismo, algo que se está gestando, se está construyendo. Así lo mismo lo mira María Inés Suárez, interesantísimo leerla a ella. Características. Lo primero que dijimos, el cambio del rol de la mujer, en cuanto a las condiciones de vida y al desarrollo de la mujer en la sociedad. ¿Sí? La mujer ya no se queda solamente para el adentro, sale en búsqueda de trabajo, empieza a tener un rol más importante. Los avances tecnológicos y los cambios en la ciencia, ¿sí? Cuando hablamos cambios de la ciencia, hablamos también en lo que se trata de ver con la biología, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una mujer puede decidir cuándo ser madre, cuándo no serlo, ¿sí? Tenemos los cambios en cuanto a información también, ¿no? Cómo los estudios en cuanto a la sexualidad femenina nos traen información, ¿sí? Y esa información nos permite a nosotros saber cómo cuidarnos, los métodos anticonceptivos, ¿sí? Y eso de alguna forma lo que hizo con el transcurso del tiempo es restarle la responsabilidad que tenía antes el hombre de los embarazos. O sea, antes el hombre era el único responsable del cuidado, ¿sí? Y el embarazo era, bueno, la embarazó, se decía. El hombre la embarazó a la mujer. Hoy por hoy la responsabilidad es más compartida, porque ahora también la mujer puede decidir ser, como decíamos recién, la mujer puede decidir ser madre y cuándo ser madre, y hasta dónde ser madre y cuántos hijos. De hecho, uno de los cambios que vemos en las familias, que antes las familias eran numerosas, hoy la mujer puede decidir tener 1, 2 hijos, la familia puede también decidir, ¿no? No solamente la mujer. Y también vemos un cambio en la familia, ya no son más familias constituidas por hombre y varón, también existen mucho auge de las familias monoparentales, no solamente por circunstancias de la vida, sino por decisión propia. Hay mucha gente, muchas mujeres o muchos hombres que deciden ser padres solos, ¿sí? Hay variaciones en cuanto a los hombres, ¿sí? Ya los hombres empiezan a involucrarse un poco más en la familia, ¿sí? Ya el trabajo de la familia es compartido, ya no es solamente la mujer la que está en casa y se encarga de los hijos, se encarga de la casa, sino que ya es
la misma familia la que decide, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa que es la mujer la que sale a trabajar y el hombre el que se queda en casa? Cosa que antes era impensado, ¿no? Se van a permitir a María Florencia. En cuanto a la sexualidad, hoy la mujer tiene derecho, ¿sí? Hoy la mujer deja de reprimirse y puede empezar a permitirse sentir placer con todo esto de los estudios respecto de la sexualidad femenina. Como bien dijimos recién, comienza a trabajar, y cuando hablamos de trabajar nos referimos al trabajo remunerado, al trabajo fuera del hogar, ¿sí? Todavía el trabajo dentro del hogar sigue siendo un trabajo no reconocido. Esto de tener que Perdón, salir... ¿puedo Sí. hacer una acotación? Perdón que no prendo la cámara, pues si no se me No, traba. Flor, dale. Sí, En realidad el trabajo, las tareas de cuidado personal que realiza ya sea una mujer o un hombre están reconocidas hoy dentro de lo que es el Código Civil, y se les reconoce hoy actualmente, un valor. Claro, sí, pero en la evolución, en el principio de la decadencia del patriarcado, que es lo que nos estamos empezando a ahondar, hasta llegar a la actualidad, es como que todavía les costaba un poco. Claro, no, sí, es algo capaz jurisprudencialmente se reconocía, pero bueno, hoy lo tenemos reconocido en el Código Civil específicamente. Sí, en el Código Civil sí, perfecto. De hecho, bueno, tenemos el ANSES que también reconoce tareas de cuidado y empezó a darle un poco más de valor, ¿no? Al trabajo que hacía la mujer durante muchos años dentro del hogar y que no era reconocido, que eso también trajo muchos problemas al respecto de cuando nos vino un caso en una mediación de una familia, un divorcio, por ejemplo, donde la mujer pasaba que habitualmente cuando llegaba el primer hijo dejaba de trabajar y tenía que encargarse solamente de las tareas domésticas, de estar en su casa, del cuidado de sus hijos y demás, ya sea porque era una decisión de la familia, ¿sí? O porque nada, el hombre lo propone y la mujer entiende que por esto que hablábamos de la culpabilidad, de la construcción social también que existe de la mujer. Ustedes plantéense una situación de una mediación donde viene una familia, ¿no?, que se está separando, en una situación así. ¿Cómo se aborda cómo podemos abordar ese tema? ¿No? Con respecto, no hablemos de los hijos, pero sí hablemos de la posición de la mujer, una mujer que durante 20 años estuvo dedicada a sus hijos, que ahora se está separando, su marido en el auge de la profesión, ¿sí?, teniendo un ingreso sumamente favorable, y la mujer que dejó de trabajar, ni bien con la llegada de su primer hijo. ¿Cuántas veces pasa que ¿no?, reclaman temas de alimentos? Y hoy por hoy es difícil, por ejemplo, en un divorcio, el tema de los alimentos. Yo en particular creo, más allá de la neutralidad del mediador, creo que es necesaria una perspectiva de género para abordar esas cuestiones y entender estas construcciones que vienen hace años y que, como decías recién, no siempre es una elección a conciencia de la mujer quedarse en casa cuidando a los hijos. Sí, puede ser que sea una construcción como familia, un proyecto de familia donde dicen, bueno, yo salgo a trabajar y vos te quedas en casa. Puede ser una decisión propia de la mujer, decía, o puede ser que, bueno... Seguro, pero yo veo en particular en donde yo trabajo que muchas veces creen que es la decisión de ellas, y al momento de que llega la separación se dan cuenta que incluso con culpa reclaman, creyendo que era el rol de ellas es en la casa. ¿Cómo voy a venir a reclamarte ahora si vos fuiste siempre el que trabajó y yo el que cuidé a los chicos? Por eso decía que para mí, en particular, yo por lo menos estoy estudiando mucho sobre perspectiva de género, es necesaria para mí, más allá de la neutralidad del mediador, que entiendo que no tiene que ver con enfocarse en estos problemas con esta perspectiva. Seguro. Y entender esto, me parece a mí. Seguro. De que hay construcciones que vienen de hace muchos años. Claro, esto tiene que ver también porque tanto la mujer como los niños
son considerados dentro del grupo vulnerable de la sociedad. Los ancianos también. Entonces uno tiene que tener en cuenta todas esas cosas, más allá de la neutralidad, que no pasa por no entender y no saber que existen diferentes posiciones de poder. En este caso, en una mesa de mediación, por supuesto, siempre tenemos que tener esa perspectiva. Y tenemos por ejemplo, yo como mediadora haría mucho hincapié en generar este espacio donde la mujer tenga el momento de exponer desde su interior, digamos, cuál es su postura y cómo se ha sentido durante este plazo ante la separación como mujer y cómo se sintió valorada o desvalorada, ¿no? Entonces por ahí el momento de propiciar este momento de escucha y que la mujer sea escuchada de su propia boca, cómo se sintió, quizás el momento de reflexión que le podemos proponer como mediadores, por ahí quizás también es una buena llegada para la otra parte, ¿no? Sí, ya cuando vean esto de lo circular narrativo que habla Sarah Kopp, vamos a ver qué tiene que ver con esto y a qué apunta en la mediación familiar y la importancia que tiene escuchar también la perspectiva del otro. Tal cual. Darle posición, que tenga un valor, ¿no? Porque a veces la desigualdad, nosotros cuando vemos en una mesa de mediación la desigualdad entre las partes, como mediadores lo que tenemos que hacer es eso precisamente, buscar la igualdad de las partes, para que la negociación sea eficaz. Porque, y qué importante que es. Bueno, seguimos, que no me quiero perder. Sí, porque a veces nos vamos por las ramas, así que pido disculpas, pero bueno, hay cosas que son súper interesantes. Hablando de derecho, el derecho argentino cubre esa dedicación a tiempo completo por este proyecto de familia más conservadora, por lo tanto existe la figura de la compensación económica y le corresponde a la mujer. Bien, ¿quién me lo escribió? Carla. Es muy importante, pero antes teníamos, a diferencia de la compensación económica, que tienen en el código como la establece, puede ser un monto fijo, o puede ser en determinado, se agota la compensación económica, a diferencia de lo que teníamos antes de los alimentos que le correspondían a la mujer. Esa es una gran diferencia. Pero hoy por hoy se le exige a la mujer trabajar, o sea, que se gane su propio sustento. Bueno, dijimos que la mujer en este periodo sale del hogar, ¿sí? Sale de lo que vendría a ser el mundo privado al afuera, el mundo público, ¿sí? Y eso provoca de que tenga que empezar a estudiar, a formarse. En principio, bueno, los estudios secundarios, que son elementales, pero también empezar a formarse específicamente en diferentes áreas. De hecho, hay estudios donde demuestran que en las universidades hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque la mujer intenta siempre tratar de ganar terreno en el mundo, y para eso se forma y estudia. Pero ayer me quedó algo que dijo Gaby mientras estaba hablando y exponiendo, que era que sobre la inteligencia emocional y demás, que tenemos que estar constantemente estudiando. Yo me acuerdo que siempre me definía así, yo siempre dije, yo sería la eterna estudiante, porque si hay algo que me apasiona en la vida es precisamente eso, estudiar. Y cuán importante es para nosotras y para todos, por supuesto. Raúl, sí, no sabemos igual ahora, Raúl, si hay más mujeres que hombres, ¿eh? En algún momento sí decían que sí, que era así, pero no me consta. Habría que ver si hay algún estudio que lo demuestre, o algún censo. Por hombre. ¿Cómo? En un momento se decía que había 14 mujeres por un hombre. 14 mujeres por... A mí me había quedado con el de 7, no el de 14. Bueno, sí, puede ser. Sí. En algún momento. Amigos decían, ¿dónde están las cosas? Pero bueno, habría que buscarlo, habría que googlearlo. Bien, repasando. Entonces dijimos, la mujer comienza a trabajar, a buscar... Erika, sí. Erika. Decime, Marisa. No, algo cortito que
Me parece que a mí también me encanta estudiar, yo tengo 50 años y vengo, y eso de la eterna estudiante también me lo digo a veces, y a veces me culpo un poco, porque, viste, uy, esta sigue estudiando, y sí, bueno, lo que hacemos nosotros mucha plata tampoco ganamos, yo no soy abogada, soy psicóloga social y profe de educación física, o sea que la tengo que ir remando, viste. Pero yo creo que esto de ganar, más que ganar terrenos, es que se nos permitió esta igualdad de intereses, o sea, empezar a interesarnos por cosas, o sea, esto de estar en las universidades, fíjate en el campo de la medicina, qué sé yo, antes estaban solamente los cirujanos, ahora hay mujeres que son, que están en salas de cirugía, o solamente estaba el traumatólogo, porque el hombre tenía fuerza para ciertas maniobras que tenía que hacer una operación, pero ahora también están las mujeres. Yo creo que se le ha permitido, porque los cerebros son iguales, por ahí hay muchos chistes, ¿no?, con respecto a esto, pero nuestro cerebro, tanto el del hombre como la mujer, tiene la misma capacidad de inteligencia, la misma capacidad de crear, de innovar, de aprender, de generar. Entonces yo creo que se nos ha permitido a lo largo de toda esta evolución el despertar, ¿no?, el despertar de la mujer a agarrar un libro, a estudiar, a hacer una carrera, a perfeccionarse, y bueno, cada vez lo vemos plasmado, como vos decís, ¿no?, más mujeres en las universidades, en distintas áreas, en lo artístico, en lo humanístico, en lo económico. Así que me parece que desde ahí tenemos una linda equidad, ¿no?, en la mujer y el hombre. Sí, ves, precisamente el próximo ítem No dice... sé si se entendió el concepto. Sí, se entendió re bien, y te lo agradecemos. Mira, el próximo ítem que nos dice, la posición de igualdad, lo que busca es eso, la mujer, buscar una posición de igualdad frente al hombre, que antes era el que tenía, el que avasallaba absolutamente todo. La mujer empezó a abrirse camino en este posmodernismo, que estamos todavía atravesando, ¿no? Por eso decíamos que estudia, se capacita, ya decide cuándo ser madre y cuándo no, esto no sé, de la biología, de poder congelar óvulos, de poder decidir, de poder tener métodos anticonceptivos a mano, de poder proyectar. Ya la calidad de vida aumenta también, porque obviamente hoy por hoy la expectativa de vida es mucho más grande, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿sí? Yo tengo la suerte de tener a mis abuelos, 92 años tienen. Yo cuando venía preparando todo este tema y demás decía, claro, mi abuela vivió la cultura patriarcal. Mi abuela quedó embarazada de mi tío y dejó de trabajar. Es como que yo venía, como que iba viendo la figura, ¿no? Como que lo venía bajando y viéndolo en la realidad. Y decía, claro, yo me acuerdo que si bien mi abuela, no sé, cuidaba de los nietos, cuando llegaba mi abuela tenía que estar ahí, la comida preparada, y la casa limpia y ella arreglada, ¿no? ¿Cómo todo esto fue empezando a cambiar? ¿Cómo hizo que ahora el hombre también se involucre más en la familia, en la crianza de los hijos? ¿Sí? De situaciones que antes eran exclusivas de la mujer, ahora también es compartida. Y una de las cosas que nos dice Marinés Suárez es precisamente esto, que en situaciones de crisis la mujer se fortalece, inclusive a veces es mucho más fuerte que el hombre. Por eso también es que ganamos espacio. Espera, ¿eh? Cambia la forma de administrar el dinero. Ahora la mujer trae dinero a la familia, ¿sí? Ahora las cuentas se comparten. El cambio en los contratos matrimoniales, en los roles que asumen la familia. Cuando hablamos de contratos matrimoniales, hablamos de, por ejemplo, en la era anterior, en la época anterior, era la mujer la que se encargaba de los hijos y el hombre el que salía a trabajar y traer el sustento. Bueno, ahora, si bien no son a veces establecidos ni son explícitos, ya es algo más compartido, ¿sí? Antes muchas veces decíamos, bueno, sí, pero él me ayuda, mi marido me ayuda en casa. Ahora no decimos más, mi marido me ayuda en casa. Él comparte conmigo, comparte las tareas del hogar, comparte las crianzas de los hijos. Somos un equipo. Yo siempre digo en casa somos un team para todo.
para pagar las cuentas, para criar a los chicos, para llevarlos a la escuela, cosa que antes era impensado. Antes era la mujer la que tenía que organizarse y ver cómo hacer todo, y cómo tener todo en su conjunto, tanto cómo llevar a los chicos al colegio, cómo dejar la casa limpia, cómo todo pasaba por una. Ahora no, ahora tenemos la posibilidad de esto, de estos cambios que trae, que para mí me parecen geniales y buenos, no sé el hombre qué dice, pero me parece buenísimo. Pero eso también involucra que los hombres ya jóvenes estén más involucrados en la crianza de los hijos, que aumenta la estadística de los procesos de divorcio, eso también. El aumento de la estadística de los procesos de divorcio nos hace vivir en una constante y sucesiva poligamia, donde de repente tenemos un caso de familia donde el hombre viene a plantear el divorcio, pero ya tiene una familia atrás, volvió a rehacer su vida. El hombre o la mujer, ¿no? No estamos hablando del hombre en sí, sino estamos hablando como humanidad. Ya empieza a tener otro vínculo, inclusive otros hijos, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa? Que ya la pareja formó o rehizo su vida en el medio de un divorcio. Hay más pedidos bueno, nos habla de tenencia, pero en realidad el régimen de comunicación más amplio para el hombre se involucra más, quiere tener más tiempo con los hijos, ¿sí? Y el trabajo remunerado de la mujer, que trajo cambios en la economía, como bien dijimos. Ahora vamos a tomar un tema sensible, que es la sexualidad. ¿Por qué es tan importante la sexualidad? Por lo que venimos diciendo. No tanto la sexualidad erótica, sino que pasa por el placer, sino también el tema de la maternidad, ¿sí? Mayor información, prevención de embarazos, mayor placer para la mujer, la disminución del inicio de la sexualidad. Eso trae como consecuencia los embarazos adolescentes, que después es un tema también negativo, pero existe en la sociedad. Los métodos anticonceptivos, como bien dijimos, poder decidir cuándo ser madres y controlar la maternidad, los cambios tecnológicos, el acceso a la maternidad por otras vías, la cantidad de hijos por familia y redefinición de lo que sería la paternidad y la maternidad, que no es lo mismo como se veía en la antigüedad. Bueno, como bien dijimos, el aumento de embarazos adolescentes y la tasa alta de mujeres con SIDA. Igual ahora tenemos más información. Tenemos la ESI, tenemos un montón de cosas que ayudan a que los jóvenes, si bien hay una disminución en la edad del inicio sexual, es valorable que tienen diferente información y saben métodos de cómo cuidarse y demás. Los chicos eso también es una herramienta. Muy cuestionada la ESI. No sé ustedes qué opinan al respecto. Raúl pregunta de dónde viene el concepto de ama de casa. Me mataste, Raúl. ¿Alguien sabe dónde viene el concepto de ama de casa? No. Bueno, vamos a averiguarlo, Karim. Bien. Por último, ya vamos terminando, las puesto como lista para que se queden tranquilos. Sí, yo creo que tiene que ver el ama de casa con el rol que cumplía la mujer en esa edad que ha surgido ese concepto, ¿no? Ama de llave, ama de casa, Claro. o sea, hoy la ama de casa no existe, calculo en general, No. con el cambio del rol de la mujer, no existe la ama de casa pura, como yo creo que fue un concepto que se dio en el contexto histórico. Seguro, obvio. No sé los orígenes, pero debe ser al rol específico que cumplía la mujer, que era la ama de la casa. Claro, seguramente, sí. Espérate que... Sí, hay gente que seguramente se debe perder. Bueno, síntesis. Sin lugar a dudas, hoy no podemos hablar de familias, sino de familias, ¿sí? Y en el transcurso del curso van a ver cómo los tipos de familia y cómo están constituidas, ¿no? Yo ahí les puse un dibujito como para ver más o menos, pero por ejemplo tenemos papá, mamá, hijo, papá e hijo, mamá y mamá, papá y papá, ¿no? Y cómo esta diversidad que tenemos de situaciones y de diferencias.
cada contexto de país, esto es importante que lo tengamos en cuenta, cada contexto de país hace la diferencia en la forma de familia, es lo que dijimos recién. Hoy nos basamos prácticamente en la cultura judío-cristiana, que es la que nosotros desarrollamos, en la que nos encontramos, y por supuesto, ya estamos casi concluyendo, Nail. Así que un ratito más, les tomo lista y los libero. Sí. Perfecto. Me dieron el ok para liberarlos antes hoy. Pido permiso, ¿vieron? ¿No? Me porto bien. Les prometo que el próximo tema que me toque abordar va a ser un poco más divertido y más dinámico, y vamos a divertirnos más. Traté de hacerlo lo más sintético y lo más ameno posible. Pero bueno, no deja de ser historia y a veces como que es medio aburrido, pero... Entonces decíamos que cada contexto de país y cada cultura va a tener diferentes formas de familia. Y esas diferentes formas de familia han establecido diferentes roles, ¿sí? Los roles que cumple cada uno dentro. De hecho, cuando hablamos del rol de la mujer, también después hablamos del rol del hombre y cómo fue cambiando, tiene que ver con esto. Los diferentes tipos de interacción entre los integrantes de la familia, ¿sí? Y la situación que va variando a lo largo de los siglos. Entonces, todas familias distintas, toda familia, para concluir. Yo les agradezco que me hayan escuchado. Espero que les haya servido un poquito todo este panorama. Pero es como una introducción. Ustedes van a ver a lo largo del curso que esto introduce a lo que venimos a plantear acá. A ver. Bien. Me da un concepto, Viviana dice, me da un concepto del medioevo de época industrial, al de ama de casa, decís, ¿no, Vivi? ¿Te referís? Claro, sí. Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que pase lista? ¿Quieren hacer algún comentario, algo que les quedó, que les parece que está bueno que comentemos? Les pareció interesante, estuvo entretenido. Ay, gracias. Muy lindo, Erika. Mucho ameno, bastante rápido hacia la clase. ¿Cómo? Que ha sido muy ameno la clase, me ha encantado. O sea, así como no ha sido tan estructurada. No, es la idea. Estamos hablando de que no sea estructurada, que no sea aburrida, porque a veces los temas no es lo mismo. No sé, después nos va a tocar hablar de la legislación. Y ahí tenemos un montón de cosas, pero tenemos la ley, podemos hacer un intercambio diferente, vamos a hablar, los voy a dejar hablar mucho a ustedes. Va a ser más participativo. Esto era como una introducción, algo un poco más, que también era como decíamos al principio, es importante tenerlo en cuenta, sí es importante, porque la evolución nos va a llevar a la hora y al hoy. Sí, y está bueno uno ver retrospectivamente y ver el pasado para saber por qué estamos en la actualidad como estamos. Y que no todo se da tajantemente, y todo tiene un proceso y una evolución. Y obviamente la revolución que tenemos en la actualidad, esta revolución femenina, que uno puede estar de acuerdo o no, tiene que ver con luchas y con avances y con intención de la mujer de adquirir derechos, ¿sí? Y bueno, y no podemos dejar de lado, porque obviamente nos va a pasar que en la mesa de mediación tengamos familias que vienen con preconceptos, y mucha gente nos va a pasar y vamos a tener de repente una situación donde el hombre sigue pensando, ¿vieron cuando le dicen, vos sos un cavernícola? Al hombre. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado de que o sea, la denigraba, o sea, no aceptaba que ella, justamente el tema de la mediación era que él no aceptaba que ella, bueno, que quería trabajar, que inclusive retomó los estudios y todo eso, y él se oponía rotundamente a eso, pero, y aparte con los términos que hablaba, todo así muy cavernícola. Muy cerrado, por eso, sí. También del otro lado, la mujer que no quiera salir al mundo laboral y que pretenda ser mantenida, porque también las hay, no vamos a decir tampoco. Sí. No solamente el mundo. Incluso se da también situaciones que justamente por estos preconceptos de creer que el hombre no es capaz de poder criar a un hijo. A mí, repito, yo trabajo en una defensoría,
Me estoy pasando de muchos hombres viniendo a pedir los cuidados personales de sus hijos. Sí. Y no hubiese pasado antes, creo yo. Porque se está cuestionando también el rol del hombre y de cómo ejerce su paternidad, aparte del de la mujer, que está buenísimo. Se involucra más. Voy a dejar de compartir pantalla si los veo a la mayoría, permiso. No, espera. Vamos a poner así. Vamos a poner... Dejar de compartir. Tengo un cartel gigante así rojo que me dice dejar de compartir pantalla y yo tocaba y tocaba por todos lados. La historia siempre es interesante. Sí, es verdad, la historia siempre es interesante y es importante. Pero bueno, sí, eso es lo que tenemos que tener presente, tener en cuenta, para qué nos sirve. Yo Profe. les voy a... Sí, alguien quizá. Discute el tema aparte en realidad, sí. Pero estoy haciendo la tesis en mediación familiar sí. para abogacía. ¿Le podré pedir material que tenga sobre más especializado? Claro. ¿Sobre esta clase en particular o sobre todo? En general. Más que nada por el tema, lo que lo quiero hacer es con un enfoque en menores. De menores. Bueno, dale, buscar. A mí me parece más interesante, más allá de que el tema del divorcio, mayores de edad está bueno, el tema menores como institución y por orden público me parece lo más centrado. ¿Le podré pedir o muy complicado? No, yo tengo un trabajo que hice para cuando hice la especialización en derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo te dejo mi mail si querés, anotalo y yo te lo comparto. Lo hicimos con un juez de menores que nos pasó información y lo que nos basamos fue, si te interesa, por supuesto, en la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Bien. Está bueno. Y todo sí, estuvo muy interesante, con un juez de Dolores, juez de minoridad, precisamente, juez penal. Y también vimos algo de justicia restaurativa, está muy bueno, es interesante. Así que, Kevin, si querés, yo después te lo comparto. Y hablo con Gaby para ver si te puede proporcionar algún tipo de material como para sumar. O te tira alguna bibliografía interesante y esas cosas que te pueden llegar a sumar para la tesis. Bien, porque justo mucho de lo que encontré, busqué en universidades particulares, sí. Pero era de cómo se degradó la familia. Y era como un enfoque un tanto vieja escuela, digamos, claro. Como incluso llegué a leer uno de cómo la mediación debería ayudar a volver a restaurar los valores. Era como mucho trabajo así encontré y no es lo mismo. No era lo que buscabas, no era a lo que apuntabas. No creo que sea el rol de la mediación, por lo menos en la sociedad actual, porque no le sirve a las partes. La mediación básicamente... Sí. Buenas tardes, te puedo molestar igual y pedirte también el trabajo. Yo me desempeño en el área de acogimientos familiares, ¿no? Trabajo con familias en las que obviamente tenemos muchos niños en familias de acogimiento y mi rol es la revinculación con las familias de origen, ¿no? Así que sí necesito también mucho empuje en la mediación, por eso es que me aboqué a hacer esta especialización en mediación familiar. Sí. Y es interesante, me encantaría poder leer tu trabajo para ver mi humilde trabajo. Todo suma. Mándenme un mail y yo, el que quiera, yo se lo comparto. Mira, hoy hasta hace un ratito, antes de conectarme a la clase de ustedes, estuve en una charla de géneros, porque estoy trabajando también con una chica que es trans, ¿no? Y tiene 15 años. Entonces vino la secretaria de Género de Nación y recién hacía 15 minutos que terminaba de estar ahí en un encuentro con ella, porque como te digo, todo esto que me suma a poder trabajar objetivamente, enfocarme bien en el cuidado de los chicos, en no seguir vulnerando sus derechos.
Así que estoy como dando manotazos de ahogado porque a veces me encuentro súper acorralada y sí, necesitaba tomar como herramienta principal la mediación, ¿no? Más para trabajar en los encuentros de revinculación. Sí, vos sabés que cuando yo hice la carrera de abogado del niño, me acuerdo que esto de la familia de origen que vos mencionás, cómo se le da importancia, ¿no? Bueno, ya tenemos Sí. la ley que habla del derecho del niño a conocer sus orígenes, ¿no? Que obviamente, Tal cual. que si bien existe la adopción plena, el niño no puede dejar de saber de dónde viene, ¿sí? Y la importancia que eso implica, de no ir, de no vulnerarle ese derecho a conocer sus orígenes. Pero también me acuerdo, una de las cosas súper importantes era que cuando el derecho al niño era vulnerado, lo primero que se busca es un referente familiar. Claro, No sí, sacarlo del contexto, ¿sí? Sino Tal de cual. buscar dentro de la familia quién es el más acorde. Después se va a ir Sí, ampliando mira, el panorama. precisamente con base a eso, ayer y hoy hasta las 10 de la mañana estuve de guardia también. Tenemos una secretaría de emergencias en cuidados familiares y bueno, somos de todo el organismo de protección, vamos rotando las guardias y anoche me tocó trasladar un niño, o sea, sacarlo de su hogar y llevarlo a la casa de su tía por una situación de violencia. Fue muy conflictiva la situación. Soy abogada igual, recientemente recibida, entonces estoy tratando de involucrarme en todos estos temas que me van a servir para mejorar el rol que ocupo en mi lugar de trabajo, ¿no? Seguro. Lamentablemente trabajamos con muchos niños vulnerados en todos sus derechos, ¿no? Así claro, que... por supuesto. Igual te digo, Andrea, ya tus ganas y tu garra es el puntapié inicial y me parece que es fundamental, porque para poder dedicarse a esto hay que tener ganas a lo que vos haces. Sí. Hay que tener ganas y valor y olvidarse un montón de cosas y decir, bueno, yo estoy acá para mejorarle la vida a estos niños. Sí, tal cual, sí. Mira, yo empecé recuperar esos trabajando derechos hace que 20 son vulnerados. años. Sí. ¿No? Empecé trabajando hace 20 años y empecé trabajando como operadora en una institución, en un hogar donde había niños ¿no? institucionalizados. Hace 20 años. Estuve 10 años como operadora, hice una capacitación de operador socioterapéutico, después hice una carrera de 2 años de auxiliar de familia, hasta que en un momento los vi tan pobres, lamentablemente es así, ¿no? El trabajo que se realizaba con esos chicos, que empecé a estudiar Derecho, ¿no? Me llevó 6 años terminar la carrera, soy mamá de 7 hijos, soy abuela de 3. Wow. Entonces fue muchísimo tiempo el que tuve que dedicarle y obviamente someter a mi familia a todo esto que implica estudiar y trabajar, ¿no? Tengo un excelente compañero, mi marido, la verdad que no puedo decir nada, me ha ayudado muchísimo, me ha apoyado muchísimo en las tareas de la casa más que nada, así que pude recibirme en mayo. Mirá, te cambio la frase, no te ha ayudado. No te ayudó, cierto, hizo lo que tenía que hacer, que es lo que tenemos que hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Sí, pero volvemos a la culpa, ¿no? Porque es cierto, uno dice me ayudó, pero ¿por qué? Porque asume que es tarea de uno. Claro, no. Yo entiendo que no es solamente una tarea de uno, pero bueno, yo tengo que ser muy agradecida con la ayuda que me han brindado todos en casa, porque hasta mis hijos se han puesto mucho más responsables. Tuve un quiebre en 3er año y decía, voy a alargar porque yo llegaba a mi casa y esto era un caos. Tenía los platos de la mañana, de la tarde, de la noche, ¿viste? Y después, bueno, nos sentamos a charlar y cada uno empezó a hacer lo que le correspondía, ¿no? Tal cual. Empezó a hacerse cargo de sus obligaciones, porque ya tengo hijos grandes. Mi hijo más grande tiene 26 años. Hoy ya no viven conmigo los más grandes, pero los más chicos tomaron el ejemplo de los hermanos más grandes y hoy todos colaboran. Y es una máquina tu casa, como que el engranaje va solito, ¿no?
Sí. Bueno. Sí. Que bueno, me quedo con una cosa que dice acá el chat, que quería leerles, a ver qué opinamos. Dice, déjame, quiero ver, no me quiero perder, ahí está, Carla propone, dice, ¿podemos hablar de una responsabilidad parental? Ambos progenitores deben ocuparse del cuidado de los hijos. Padres que solicitan el cuidado de los hijos, ¿los cuidan ellos? Pregunta. ¿O siguen trabajando como siempre hicieron? Y por ende, delegan a otras mujeres sería, entiendo yo, el cuidado de sus hijos. Me pregunto. No sé qué opinan al respecto. ¿Qué opinan de lo que está cuestionando Carla? ¿Es así? ¿Ustedes qué dicen? Cuando el padre viene y pide, yo quiero tener a mis hijos conmigo, ¿no? Porque Y puede hay pasar, veces no sé. que, hay veces que Mira, yo- pasa Sí. también que no es por un acto de querer ejercer los cuidados de sus Mm. hijos, sino de joder a la madre de los hijos. O Así no no te pagar paso cuota. alimentos. O no pagar cuota, eso sí yo lo veo mucho también. Por no pagar cuota, bueno, quiero la tenencia. Eso es O sea, habilidad no, nuestra de darnos cuenta por dónde sí, saber leer. exacto, sí. Sí, ¿cuál es el verdadero fin del reclamo? Cuáles son las posiciones y cuáles son los intereses, Exacto. ¿no? Que a veces son Mira, difíciles. con respecto a Qué eso, habilidad la nuestra, ¿eh? vos sabés Yo que creo que tal nosotros, vez en este momento nuestros comentarios están siendo bastante prejuiciosos en torno a los varones también, ¿no? Entiendo todo lo que he estudiado, pero Yo en particular hablo yo por trabajo como experiencia. abogada del niño. Bien, una colega más. Y trabajo en la defensoría. Y últimamente lo que he tenido en los últimos 2 años es más casos de varones que piden vivir con sus hijos y con sus hijas, no tienen otra pareja, sino que hacen, la mayoría, hicimos una estadística porque estábamos estudiando en la Defensoría acá de Calafate esta situación, y se daba que eran padres que eran emprendedores, o sea, tenían trabajos que hacían en la casa, sí, y que vendían desde la casa. Esta es una villa turística y por la pandemia la verdad que se ha perdido no solo población, sino numerosas fuentes de trabajo, porque no había otra fuente de trabajo más que el turismo. Entonces estos papás, muchos de estos papás, decidieron empezar, no sé, emprendimientos de comida, otras cosas que les permitía estar en el hogar. Y no hubo tanta conflictividad porque las mujeres accedieron, digamos, no se sintieron presionadas. En general llegamos a hacer más acuerdos homologados, no tenemos mediación todavía acá en Calafate, pero no llegaron a juicio. No llegaron a un juicio por cuidado parental, sino que lograron en la mayoría acceder, porque era más fácil para las mujeres conseguir un trabajo fuera en esta localidad, que para los varones en sí, que estaban como muy limitados, o eran fotógrafos del parque, o trabajaban en parque, o eran mozos, o de mantenimiento. Todo de turismo, ¿no? Exacto. Y en cambio las mujeres pudieron reinsertarse, digamos, de una forma más rápida, y se dio, si bien la pareja ya no funcionaban, lo que se dio es que las chicas, las jóvenes guías de turismo, decidieron potenciar su carrera, o incluso ir a hacer temporada en Bariloche, que fue la primera localidad de la Patagonia que se abrió de nuevo al turismo, y se quedaban acá con los papás y pedían que por favor se hiciera el acuerdo, y se quedaban con muchachos jóvenes, estamos hablando, ¿no? De chicos de entre 25 y 38 años como máximo. En esa franja etaria es donde se daba esto de que ellos asumían el rol de cuidador de la casa, digamos, de los chicos, y las mujeres emigraron a otras localidades donde podían trabajar de sus profesiones que tenían acá dentro del área de turismo u otras. Así que por ahí yo entiendo todo lo que hemos tenido que luchar, ¿no? A lo largo de los años, para poder reivindicar o comenzar a reivindicar el lugar de las mujeres dentro de la sociedad, y romper de una forma definitiva ya con esta cuestión patriarcal. Pero a veces siento en algún punto que exacerbamos tanto el acento por los años de opresión a los que hemos estado sometidas, que por ahí cometemos
no sé el qué, pero el detalle de ser medio prejuiciosos con respecto a las nuevas masculinidades que también se están generando, porque Sí. hay una nueva masculinidad, me parece, digo. Sí, sí, coincido totalmente, Karina, con lo que decís. De hecho, yo tuve un caso muy particular que fue de muchos años donde fui abogada precisamente de un padre desesperado por ver a sus hijos, que la madre de un día para el otro se los llevó, se separó y se los llevó a la casa de la madre, y lo primero que hizo, que también es algo que se sucede mucho, y vos que trabajás en la Defensoría, Karina, debes saber de esto, le inició una causa de violencia armada, porque de hecho no tenía sustento, les puedo asegurar que no había sustento. Y mientras se mantuvo la medida, este padre no pudo ver a sus hijos. Fue terrible, y yo lo tenía en la oficina viendo llorar a un papá así desesperadamente. Y a veces es verdad, uno habla desde el prejuicio, de decir, bueno, siempre fue así y la mayoría hace esto, pero no todo. Y hay muchos, muchos hombres que dedican tiempo a su familia y a sus hijos, eso es correcto. Perdón, yo quería aclarar algo, yo no es que hablo desde el prejuicio, sino desde la experiencia, y lamentablemente la generalidad sigue siendo la inversa. Yo trabajo hace 13 años en una defensoría y No, siguen siendo seguro, más seguro. los casos. No estoy diciendo que no. No digo que no pero los hay. No, incluso estos prejuicios afectan para mí al propio varón, por lo que decía antes. Hay muchas mujeres que no consideran que el varón sea capaz de criar un hijo. Y no lo podés ver una hora a la semana, los fines no. Por eso digo que los prejuicios no es que nada más afectan a la mujer, afectan al hombre también. Seguro, seguro, en todos los casos. Por eso cada familia es un mundo, ¿no? Gabriela. Precisamente. Gabriela. Yo soy Erika, ¿eh? Hola. Soy Gabriela ahí, pero no sé. Bueno, No pasa nada. Me preocupa a mí. Sí. En esto, viste, de que, bueno, se acrecentaron o cambió. No se te escucha, Raúl, se te acopla. Hola. Ahora sí. Bueno, lo que me preocupa es la demonización del hombre con respecto a los hijos. Porque como yo te dije antes, los hijos se toman como trofeo, y cuando uno va a una mediación o tiene un divorcio quizás, ¿cómo le llaman el divorcio cuando no es de mutuo acuerdo? Contradictorio sería en todo caso. Sí, usted, contradictorio era antes, ahora es por decisión unilateral. Arrancamos los pelos, ponemos. Cuando pasa algo, digamos, siempre la que tuvo la opción de los hijos fue la mujer, el hombre no. El hombre tiene que aportar. De hecho, yo tengo amigos míos que sufren no ver a los hijos porque sus ex lo agarran a los hijos, digamos, como rehenes y grandes trofeos, y dice, te lo doy cuando... Eso No se escucha, Raúl, se te acopla. Igual entiendo a dónde querés ir. Es verdad que muchas veces pasa que por todos estos preconceptos lo que termina sucediendo es que a veces confundimos y hay muchos hombres que luchan. Bueno, el caso que yo les conté pasaba precisamente eso, estaba luchando por ver a sus hijos y por una causa armada. María Alicia e Ignacio tienen la manito levantada. ¿Quieren alguno de los dos? María Alicia. Sí, buenas tardes. Yo trabajo en una defensa pública, en un centro de atención de la defensa pública. Es un proyecto que se hizo a nivel nacional, donde los centros somos personas que no somos abogados, sí. Somos empleados en la localidad de Chiquita. Y hace ya 15 años de esto. Yo he visto últimamente, padres, en la localidad donde yo vivo, el trabajo es mucha gente de campo trabaja, en el campo, en los puestos y eso. Y he visto a los pibes jóvenes cómo han pedido la tenencia a sus hijos, sí. Se han hecho cargo, cosa que a mí me ha llamado la atención porque de igual manera siempre el concepto de que los hijos con la mamá y que el cuidado siempre tiene que ser de la madre, pero este último tiempo se ha dado que pibes jóvenes
van, se presentan, piden la tenencia, las mamás dicen que sí, y los tienen los padres, los llevan a la escuela, cumplen la función de, trabajan en los puestos acá cerca del pueblo, entonces van y vienen continuamente, y cumplen la función perfecto. O sea, nosotros controlamos, este año se abrió acá el Servicio de Protección de Derecho, y hay un equipo de chicos del municipio que trabaja muy bien. Y controlamos todo eso, de que estén bien, de que vayan a la escuela, y cumplen su función de papá perfectamente, los nenes se vinculan con la madre, pero la casa, viven en la casa del papá. Y se está dando como muy común. Sí, yo creo que ahí... Los primeros casos fueron decir, wow, pero sí, ahora que lo sorprende. ves que cada vez va más común, es como que, wow, sí, no, está con el papá y está bien. Pero ahí lo que me parece que prima es el acuerdo, que las partes estén de acuerdo, Sí, que las no. partes se pongan de acuerdo, porque el problema es cuando el niño es, como decíamos antes, rehén, independientemente de la posición en que nos encontremos. Gracias a Dios ha habido como una apertura grande en ese aspecto. El decir de que los papás y las mamás, no se escucha bien, que como que han ido evolucionando y ya no está más la pelea de que el niño es el rehén y que se lo llevan y que no lo ves, que no lo traes. Es como que las parejas jóvenes estas han entendido de que son un equipo que deben trabajar para el cuidado de ese niño, independientemente de donde viva. Por supuesto. Gracias, Alicia. Ignacio, ¿querés comentarnos algo? Sí, justamente por ahí, hola. Consideraba, ¿no es cierto?, esto de volver a pensar por ahí el caso por caso, porque me parece que también el tema es por ahí la generalización, ¿no? Pensar en para todos. Me parece que, bueno, no son ni todas las mujeres, ni todos los hombres, ni todos los matrimonios, ni todos los niños. Hay que ver el caso por caso y la singularidad y rescatar eso, pesquisar la singularidad por ahí antes que lo universalista. Lo universal nos sirve como guía, como referencia, pero hay que volver a la escucha particular porque si no se vuelve por ahí sí tendencioso, pero por lo universal. Parece que es lo singular lo que prime, que como mediadores, por ahí pensando en los trabajos, ¿no?, que veníamos haciendo, rescatar eso, la escucha, la narrativa puntual de cada uno y el lugar desde donde están parados como sujetos. Y no perder la neutralidad, porque si nosotros no Tal perdemos cual, la si no, neutralidad, es sabemos... como hacer alianza con una de las partes. Por supuesto. Y sabemos que cada caso es único e irrepetible y que puede tener algunos aspectos que coincidan con el resto. Ya no existe más el caso de Manuel, me parece, a lo que nos enfrentábamos antes. Así que, pero bueno, así de a poquito se fue yendo la hora. Si me disculpan un segundo, pido una lapicera y les tomo lista para que les quede por el tema del porcentaje. ¿Me disculpan un segundito? Porque no tengo acá mano. Ahora me... Ah, gracias. Sí, ahí. Encontré. No sé si están todos los de ayer, pero bueno, yo... prendan el micrófono y me dicen acá estoy, presente, como quieran. Adriana Sebastianelli. Alejandro Bornet. ¿Son ustedes? Alfredo Bruno. Sí, acá. Ah, bien, vamos todavía. Ana Alicia Esther Ruiz. ¿Cómo Presente. el presente? Sí, por favor. Ana Belén Pagano. Presente. Ana Presente. Sánchez. No sé si se me escuchó cuando mencionó Ana Alicia Esther Ruiz, está presente. Solo que tengo el micrófono apagado porque estoy con mis hijos dando vueltas y es un caos. Sí, se le escuchó. Gracias. Ana Sánchez. Y Ana Belén Pagano también presente. Sí, está presente. Ana Sánchez. Analía Elizabeth Almazán. Denle presente y cierren por las dudas, para decir no acopla. Alicia Florencia Ramírez. Perdón, Analía Florencia Ramírez. Presente. Analía Soledad Ceni. Andrea Fabiana Abogado.
Creo que la vi, Andrea. ¿Puede ser? No sé. Viviana del Carmen González. Karina Marchesi. Carla Valeria Esnal. Celeste Clavero. Erika. Presente. Sí, ¿quién me habló? Viviana. Sí, Vivi. No alcancé a activar el audio. No hay problema. Dale. Bien. Gladys Profesora también. y Clavero también presente. Clavero sí, la había visto. Te vi. Cindy Duarte. Muchas gracias. Gracias. Cintia Hubert. Ahí pasaron en el chat que está presente Cintia Uber, parece. Perfecto. Gracias. Profesora, Carla Esnal está presente. Perfecto. Cintia Lorena Sosa. Claudia Lacase. Dafne Rodríguez. Dayana Falco. ¿Habrá llegado alguna otra cosa? Elda Navarrete. Eliana da Silva. Presente. Federico Casas. Presente. Florencia Bello. Presente. Florencia Campos Gutiérrez. Florencia Durán. Presente. Florencia Benítez. Gladys Wenten. Presente, Erika. Bien. Gladys Mabel Azúa. Presente. Bien. Ignacio Sosa, ahí está presente, que lo escuchamos hace un ratito. Ivana Jorgelina Orellana. Presente, sí. Karina Vanessa Lozada. Presente. Kevin Alejandro, sí, también, por ahí andaba. Presente. Laura Andrea Bleus. Presente. Lucía Florencia Sánchez. Magalí Joana López. Sí, presente. Magdalena Elizabeth Méndez. María Alicia Salazar. Presente. María Cristina Hueche. María Dayana Casano. Presente. María Eugenia Monterroso. Presente. María Laura Palazzi. Presente. ¿Cómo se Presente. dice? Palazzi. María Rosa Heredia. Presente. María Sol Damoli. Presente. Mariana Luján. Presente. Mariela Maldonado. Marisa Beatriz Martín. Presente. Marisa Pascua. Mauro Cejas. Presente. Algunos me acuerdo de haberlos leído. Nélida Dalmas. Nélida Guario. Nilda Varela. Presente. Nilda Raquel Lugo. Paola Palazzi. Presente. Paula Fernanda Pereira. Raúl Daniel Beltramo, perdón. Sí, ahí está. ¿Cómo no vamos a ponerlo, Raúl? Rocío Lombardi. Presente, Erika. Gracias. Rocío Urgo. Presente. Rodrigo Lescano. Robina Sotelo.
Rosalía Sánchez. Presente. Sandra Aguirre. Presente. Silvina Chinchilla. Silvia Salinas. Talia Ailén Ventura. Presente. Viviana, sí, gracias, Talia. Viviana Elizabeth Novoa. Bien, bueno, terminamos. Diana Campano, sí, creo que está. Karina Marchetti. Karina Lozada, a ver. Presente. Bien, gracias, Karina. Laura Bleus. La buscamos. Laura Bleus, sí está presente, Laura, quédate tranquila. Cecilia Fernández me preguntó también. Sí, el resto los tengo a todos. Así que bueno, los voy a despedir. Hasta la próxima. Espero que nos encontremos pronto. Les agradezco un montón. Eugenia, hermoso tu bebé. Acá los niños Profe, son ¿le envío el bienvenidos. ¿Sí? Yo te puse ahí el mail, ¿lo anotaste? Mandame un mailcito y yo te lo reenvío ahí. Va a ser más fácil. Erika, yo te dejé mi mail en el chat. Ahí me fijo en el chat a ver si encuentro. Te los tu escribo mail. de nuevo antes de terminar, mira. Es Dale, gracias. erica.a.castelo, así es mi nombre, @gmail.com. Me mandan un mensaje ahí, me dicen que son del curso de familia, y yo es mi mail personal, así que yo se los ofrezco, se los cedo. Y al que quiere ahí está. Al que quiere les mando el trabajito. Lo hicimos con una colega también, abogada del niño. Fue también el test, el final, el trabajo final para la cursada. Porque yo vi la otra vez que había uno como los que me traje, pero un poco más cortito. No sé si todavía lo tiene o no. Y si no, Vera. No sé qué me estaba hablando. ¿Alguien me estaba hablando? Había quedado un micrófono abierto. Ah, está bien. Bueno, chicos, ya cumplimos horario, así que los libero. Un minuto. Sí, dime. Mirá, ahí los compañeros y compañeras. Tenían un grupo de WhatsApp. Sí. Citaron, Débora hizo un grupo de WhatsApp. Bien. Pero ahí no sé cómo es o sea, yo soy, pero los que no están, no sé a quién lo tienen que solicitar. ¿Y si Débora es la administradora, Débora es la que tiene que admitir? No, por eso, porque muchos ponían el número y yo comenté de que hoy mandaron y abrieron un grupo de WhatsApp. Y que... Preguntamos, no te preocupes. Y para la próxima respondemos esa duda. Bueno. ¿Les parece? Más fácil. Hacemos así. Yo les prometo para la próxima, yo o Gaby les dice cómo acceder al grupo de WhatsApp. Así ninguno se queda afuera. Hermoso encuentro el de hoy. Les mando un beso. Les agradezco un montón haber estado y participado. Y la próxima van a trabajar más. Se los prometo. Gracias, Erika. Excelente clase. Chau, por favor. Chau a todos. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.